Informaciones, un motociclista de Acoyapa, Chontales, murió calcinado luego que la motocicleta en la que viajaba impactara con una camioneta. En el sector de la gasolinera del municipio de Acoyapa, Chontales, un motociclista de 21 años, identificado como Randy Sevilla, murió calcinado al impactar la moto contra una camioneta. Debido al fuerte impacto, el liviano vehículo ardió en llamas que envolvieron al joven y a su acompañante, que fue trasladado en estado delicado con quemaduras graves a un centro hospitalario. En el kilómetro 17,5 carretera vieja Tipitapa se registró una triple colisión, dejando como resultado a 2 ciudadanos fallecidos identificados como Jacinto Javier Rojas y Oscar Danilo Uceda, quienes viajaban a bordo de un vehículo. Según fuentes policiales, al momento que el carro de Uceda aventajaba a un bus, se topó en el carril izquierdo con una camioneta. Tras impactar con la camioneta, el carro de Uceda dio algunos giros y terminó impactando al bus que segundos antes había intentado aventajar. Después de discutir presuntamente ebrios, un grupo de hombres terminó peleando y 3 de ellos murieron en el municipio del Tumaladalia. En la acalorada discusión que se originó en un rezo, salieron a relucir machete y pistolas. La población de Estelice estremeció ante el asesinato de la joven Xiomara Atenas Cruz, que después de ser reportada como desaparecida, 48 días después fue encontrado su cadáver, que estaba en un agujero que era utilizado como vertedero por la familia de Rodolfo José García Valenzuela, alias El Popo, quien confesó ser el autor del crimen cuando fue sacado por agentes de una patrulla policial de la casa de su madre, Leonor Valenzuela, y luego trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de Managua para luego ser procesado por el Ministerio Público. En Conalapa, Chontales, 2 hombres se mataron a machetazos tras protagonizar una riña al calor de los tragos en la comarca Las Pitayas. Entre los fallecidos respondían a los nombres de Alfredo Lumbí Guerra, de 21 años de edad, y José Antonio Sandoval, de 28 años. El hecho sangriento se originó por viejas rencillas que salieron a relucir por el estado de ebriedad en el que se encontraban los fallecidos. En la violenta riña logró sobrevivir Adonis Guerra, quien se encontraba en el lugar y sufriera una herida de consideración en su rostro que amenazaba con perder uno de sus ojos. 2 productores identificados como Noel Solórzano y Omar Francisco Solórzano fueron acribillados a balazos en una emboscada que realizarían varios sujetos desconocidos. Ambos hermanos regresaban del caserío de La Palma, comarca San Antonio de la Cruz, Río Grande. El hecho se dio a 350 metros antes de llegar a su vivienda. Los asesinos, luego de dar muerte a sus víctimas, los despojaron de sus pertenencias y se dieron a la fuga. En el municipio de Santo Domingo, Chontales, sector de la finca Las Brumas, 2 hombres identificados como Francisco Aguilar Pérez, de 56 años, y Orlando Lumbí Duarte, de 55, fueron encontrados sin vida con varios machetazos en su cuerpo. Se presumieron 2 hipótesis acerca de las muertes de ambos, que pudieron matarse entre sí o fue una pasada de cuentas. Un fuerte sismo estremeció a las 9:25 de la noche del 9 de junio al municipio del Puerto Morazán, ubicado en el departamento de Chinandega, causando alerta en la población. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.1 grados en la escala Richter, localizado a 18 kilómetros al noroeste de Puerto Morazán, a una profundidad de 5 kilómetros y que fue sentido en gran parte del territorio nacional. 1.106 réplicas se produjeron luego del sismo, que mantuvo en alerta a las instituciones de emergencia y a los habitantes de la zona del fuerte temblor. Alrededor de 10 heridos entre reos y oficiales de la Policía Nacional fue el resultado de un amotinamiento dentro de las celdas preventivas del departamento de León. Los reos iniciaron la protesta tras la pésima alimentación. A su vez, se quejaron por el maltrato de los oficiales. A la demanda se agregaron los familiares de los privados de libertad, debido a que tienen que hacer filas para poder llevar el alimento a los encarcelados. Este video, grabado en una de las calles de Ocotal, muestra cómo una de las jovencitas que protagoniza una riña es apuñalada cobardemente por este sujeto, identificado como Edison Zapata, y luego se dio a la fuga.
Testigos del pleito intervinieron para apartar a la muchacha y solicitar una ambulancia, pues la joven resultó con una grave herida en el abdomen, mientras que la policía se dispuso a dar con la pista del sujeto. Javier Antonio Lazo López, de 31 años, fue encontrado decapitado y con varios machetazos en su cuerpo, en el patio de la finca donde laboraba en el municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales. La cabeza del hombre estaba dentro de un saco de nylon, que a su vez fue colgado en un árbol de Guanacaste en la finca Nicoya, de la comarca Tierra Blanca. Según investigaciones policiales, él o los victimarios esperaron que la esposa de Javier Antonio Lazo López saliera de la finca. El hombre fue asesinado a machetazos y además de cortarle la cabeza, le cercenaron los brazos. La zona central del país se vio afectada por el paso de la tormenta número 11, que originó fuertes lluvias, provocando que el nivel de las aguas de los ríos Escondido, Siquia y Rama en el municipio de El Rama subieran, lo que obligó a evacuar a más de 97 familias a un albergue. La comuna de la localidad afectada declaró alerta roja. Asimismo, las ondas tropicales por el Caribe Sur dejaron daños en los diversos barrios donde los hogares de varias familias quedaron inundados debido al desborde de riachuelos. También se vieron afectados los cultivos y techos de viviendas destruidas a causa de un tornado en Sandy Bay. Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el kilómetro 66 de la carretera Teustepe, departamento de Boaco, cobró la vida de Encarnación Urbina Espinosa, de 56 años de edad, Graciela Jarquín de 60 y Paula Burgos Jarquín, luego que la camioneta en la que viajaban impactara contra un camión cargado de ganado. En la camioneta también se transportaba Elida Burgos, de 52 años, Byron Burgos y Nidia Burgos. Estos últimos resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital José Nebroski en la ciudad de Boaco. Todos son originarios de San José de los Remates. Un incendio que parecía nunca extinguirse en uno de los tanques de combustible, que luego explotó y horas después se propagara a un segundo tanque en la terminal de la Puma Energy de Puerto Sandino, mantuvo en zozobra a la población y a las autoridades centrales de emergencias. Varias familias tuvieron que ser evacuadas hasta que las gigantescas columnas de humo y fuego cesaron, porque se agotaron los derivados del petróleo que alimentaron al incendio durante más de 72 horas y que dejó considerables daños ambientales. Como Holman Barrera Obando fue identificado el motociclista que pereció trágicamente luego de ser impactado por un camión en la carretera Huigalpa-Managua. A causa del brutal impacto, el infortunado ciudadano resultó con el brazo izquierdo cercenado y con la mitad de su cuerpo triturado. Obando habitaba junto a sus familiares en la comarca El Naranjito de Huigalpa. Integrantes de la Fuerza Naval junto a los habitantes de la comunidad de Zapua Rivas descubrieron un total de 10 cuerpos sin vida de migrantes indocumentados de origen africano que murieron por sumersión en las aguas del lago Cocibolca cuando intentaban cruzar suelo nicaragüense, evitando patrulleros del ejército y luego buscar cómo seguir su ruta rumbo a Estados Unidos. Algunos cuerpos lograron ser reconocidos por sus familiares, mientras otros fueron sepultados en el cementerio de Zapua. En la comunidad de Samascunda, departamento de Madrid, la población se estremeció ante el asesinato y abuso sexual de una niña de 9 años que fue encontrada en un maizal. En el lugar del crimen se encontraron una faja y una piedra con los que se presume le dieron muerte a la pequeña, que presentaba esparcimiento de la masa encefálica. Estaba atada de pies y manos y con el rostro desfigurado producto de los golpes. La Policía Nacional capturó a Nexi Francisco Martínez Cruz, Brian Martínez Carrasco, quienes junto al hondureño Luis Enrique Rodríguez fueron los autores confesos del indignante hecho. Un sismo de magnitud de 5.9 en la escala Richter sacudió la costa del Pacífico de Nicaragua. El temblor se registró a una profundidad de 1 kilómetro y a 3 kilómetros al norte del volcán El Hoyo, en el municipio de La Paz Centro, departamento de León, en el Pacífico del país. SINAPRED detalló que estaba asociado al terremoto registrado el pasado 10 de abril del 2014 en La Paz Centro y Nagarote. El sismo, que causó alarma entre la población, se sintió con fuerza principalmente en el occidente del país. Cientos de africanos intentaron emigrar por Nicaragua. Ellos se aventuraron a realizar la travesía desde África con el interés de continuar la ruta migratoria hacia Estados Unidos y obtener una mejor calidad de vida. Esto por la situación de pobreza, abuso y guerra que viven en su país.
5 muertos, 1 persona grave y 2 ilesos es el saldo de un accidente de tránsito registrado en Chinandega en el kilómetro 136 carretera a Corinto. Según la policía, la causa del accidente fue un giro indebido por parte del conductor del automóvil, donde viajaban 8 personas. El vehículo circulaba de sur a norte y al llegar al lugar descrito, realizó un giro indebido hacia la izquierda, impactó con otro mojón, luego con otro y por último contra un poste de tendido eléctrico. Producto de los impactos fueron catapultadas las 5 víctimas mortales reportadas. Vengar la honra de su hija, quien le confesó haber sido abusada sexualmente por 3 hombres, le costó la vida a Cordino Charlie Taylor, quien fue asesinado de múltiples machetazos y decapitados por los mismos violadores cuando pretendía cobrar el delito contra su hija. Esto ocurrió en Ciuna. En el kilómetro 37 de la carretera Managua-Huaco, un aparatoso accidente cobró la vida de 3 hombres cuando el camión en el que viajaban se estrellara contra una cisterna. Los fallecidos quedaron prensados entre la chatarra en que quedó convertida la cabina del pesado vehículo. Las 3 víctimas eran originarias de la comarca El Roblar del municipio San José de los Remates, en el departamento de Huaco, y al momento del accidente regresaban a su casa después de vender naranjas en el mercado oriental de Managua. Una tragedia enlutó las filas del Ejército de Nicaragua. La institución dio a conocer a través de un comunicado que 3 cadetes de la Escuela Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada, Vado, perdieron la vida al ahogarse mientras hacían prácticas de natación en el estero de Puerto Sandino, en el municipio Nagarote, departamento de León. El hecho ocurrió a 500 metros al noreste del muelle de Puerto Sandino durante el cumplimiento de las clases regulares de natación de combate. Las víctimas eran alumnos del segundo año de la escuela militar. Un hombre cegado por los celos terminó con la vida de su excompañera de 18 años de edad al propinarle varios machetazos. El femicida entró enfurecido a la vivienda de la fémina, quien intentó defenderse pero no pudo con la fuerza endemoniada del sujeto, que luego del cobarde hecho se dio a la fuga. El suceso sangriento se registró en el poblado de San Miguel, Casa Alto del Caribe Sur. Los constantes conflictos territoriales en el Triángulo Minero esta vez cobraron la vida de una familia. Francisco Blendi, su esposa Bernecia Dixon en estado de embarazo y su hijo de 11 años fueron acribillados a tiros por varios sujetos que rafaguearon su humilde vivienda. Esta familia había adquirido una propiedad en disputa en la comunidad Palmera. 2 personas fallecidas es el saldo del volcón de un camión que trasladaba materiales de construcción en el kilómetro 214, exactamente en el sector del Chilamate de Villa Sandino, Chontales, carretera Managua, El Rama. Las 2 personas que murieron quedaron prensadas en el vehículo. Los bomberos de Santo Tomás, con la ayuda de las personas que se encontraban en el lugar, lograron sacar los cuerpos del automotor, que quedó totalmente destruido, luego que el conductor perdiera el control del volante y se estrellara contra un árbol. El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro de una letrina. La víctima, identificada como Santiago Palacio Ruiz, de 55 años, era un reconocido cortero que viajaba a Estelí para vender sus productos. Le robaron y asesinaron con un arma blanca y luego escondieron su cuerpo dentro de la letrina. Este macabro hecho sucedió en la comunidad de Naranjo, jurisdicción del municipio de Guaslala de la Raán. Presuntamente, el sospechoso es un trabajador a quien le enseñó a trabajar como tábano, ya que le robaron 15,000 córdobas, $500 y una motocicleta. El trabajador desapareció de la comunidad El Naranjo. En la carretera a El Tuma La Dalia, en Matagalpa, un maestro de 30 años y un estudiante, a un día de promocionarse, perecieron en un accidente de tránsito. El suceso ocurrió cuando una rastra que transportaba zinc y perlines invadió carril contrario, impactando contra una camioneta que a su vez impactó a la motocicleta en que viajaban las víctimas. Los fallecidos eran líderes de la comunidad Las Escaleras y viajaban hacia la ciudad de Matagalpa a comprar productos para celebrar la promoción, lugar en donde desgraciadamente ya no pudieron asistir.